Aquí comienza Al Hurriya, un grito de libertad en el dial. Debemos entender que la causa palestina necesita de nuestro apoyo y la presión hacia las autoridades políticas que nos representan en nuestros países, no nuestra imposición en las maneras de llevar a cabo su liberación o en las formas de gobierno que mejor nos parezcan a nosotros según nuestros parámetros occidental europeos. Es la habitual actitud de la mentalidad colonialista decirle al colonizado cómo debe vivir, cómo debe comportarse y hasta cómo debe resistir, y últimamente cómo deberá gobernarse. Mientras el colonizador hace y deshace a su real antojo con los métodos que más le convienen, al mismo tiempo le impone al colonizado una manera de ser según sus propios parámetros, so pena de deshumanizarlo, estigmatizarlo y o criminalizarlo, cuando no, definirlo como terrorista. Así sucedió en Argelia mientras la bota del colonizador francés se abría paso en tierras de Abd el-Hader, hasta que el pueblo unido y en armas, ejerciendo una pequeña parte de la violencia recibida durante más de 130 años, se liberaba definitivamente y expulsaba a los colonos franceses del norte de África. Es importante que entendamos cuál es nuestro papel en este conflicto. Esta noche nos acompaña Bea como conductora del programa. Realmente tendremos, para mi parecer, un programa de lujo. Nuestros oyentes ya te conocen por tus canciones que han sido escuchadas en diferentes programas, pero en realidad nos gustaría que vos mismos le comentes quién es Nabil, que hables un poco más de Nabil, que presentes a Nabil a los oyentes que esta noche nos acompañan. Bien, lo primero que quiero deciros es muy buenas noches en vuestro caso. En Argentina es un poco más tarde que aquí en Venezuela. Estoy encantado de vosotros. Si tuviese que presentar a Nabil ante toda vuestra audiencia, lo que diría es que es un palestino más dentro del éxodo de palestinos, de los millones de palestinos que estamos fuera de Palestina, que ha tomado las riendas de su responsabilidad individual como palestino, tratar de reclamar lo que todos los palestinos en todo el mundo reclamamos, que nuestros derechos básicos fundamentales, empezando por el derecho a la auda, ¿no? El derecho al retorno a nuestra tierra, de donde fuimos expulsados injusta y legítimamente desde hace muchos años. En mi caso concreto, mi activismo... Hola Nabil, bien. ¿Cómo estás? Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué coincidimos en la radio? Al fin. Ya era hora, tenía unas ganas ya de hablar con vosotros. Mira, el programa de hoy, ante la cercanía de la Semana Internacional contra el Muro del Apartheid, quisimos dedicarlo al tema del activismo solidario con Palestina. Y nos gustaría que nos des tu opinión sobre cómo se desarrolla este activismo en Europa y si ya tienes alguna opinión formada sobre el activismo en América Latina. Sí, bueno, es una pregunta interesante y larga. Nos llevaría decenas de programas poder responderla muy bien, porque lo cierto es que desde Europa se ha desarrollado una red de solidaridad activa por Palestina, de activismo muy potente durante los últimos años, que como bien sabéis, básicamente ronda alrededor de algo que se llama BDS, ¿no? Boicot, desinversiones y sanciones. Sí. Hay una serie de países punteros en Europa que llevan las riendas de este activismo concreto. Estamos hablando de Francia y de Inglaterra en primera instancia, y ahora España, que es el país donde yo resido, es mi diáspora palestina, la de España, la de Barcelona, que está empezando a ponerse a la altura de estos dos grandes países. Como os podéis imaginar, básicamente.
de Gaza. Y fijaos lo que pasó, porque nosotros hemos hablado de la desgracia del Mar Marmara, pero ¿y los beneficios que tuvo el Mar Marmara para la comunidad internacional? Yo nunca recuerdo en la historia reciente tanta crítica internacional al Estado de Israel y sobre todo, fijaos lo que pasó en la frontera entre Egipto y Gaza. La frontera que el año anterior, todos nosotros activistas que fuimos allá, esa marcha por la libertad de Gaza, no nos dejaban entrar bajo ningún concepto a todos y al final, después de mucho trabajo, dejaron entrar a 100. De repente, al cabo de 2 días, Hosni Mubarak decide abrir otra vez la paso de Rafah para circulación de personas y de bienes. Claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esos 9 activistas del Mar Marmara, con su valentía y con su sangre y con su vida, pagaron que los palestinos de Gaza pudiesen respirar un poco mejor. Claro que se pueden hacer cosas, pero tenemos que estar unidos, tenemos que ser valientes, tenemos que saber que el enemigo que tenemos delante tiene un poder tremendo, pero la convicción en nuestra causa, la convicción en el derecho que estamos reclamando, tiene que ser nuestro faro, tiene que ser nuestra guía y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Estoy de acuerdo con lo que decís, pienso que lo que... Para tratar de mantener la paz social y conservar también sus compradores. Y evidentemente, pues por otra parte, hay que salir a Palestina, hay que llegar hasta los territorios ocupados, hay que demostrarle al palestino que no está solo, hay que demostrarle al palestino que con nuestro apoyo le queremos hacer entender que la legitimidad de su causa es exactamente la misma que el primer día, que no lo vamos a dejar solo, que no lo vamos a dejar tirado, que nosotros pensamos también en él, que al igual que le ha tocado a él sufrirlo en primera persona porque es la víctima directa de la ocupación, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y que sepa que desde fuera en nuestras posibilidades, en la medida de nuestras posibilidades, intentaremos con toda nuestra alma y todo nuestro cariño también, porque es un honor hacerlo, ser un pulmón para Palestina desde fuera, que sepa que puede contar con nosotros y esto no va a ser rápido, no va a ser corto, pero bueno, nadie le dijo a nuestros hermanos negros de Sudáfrica que el apartheid se acabaría. Lejos de aquí, cerca de Jerusalén, Aida se sitúa a las puertas de Belén, coronas de espinas clavadas en mi corazón, me recuerdan cada día. Hola Fernando, es un placer tenerte esta noche con nosotros y para arrancar con la entrevista quisiéramos contarte que este programa lo estamos dedicando al activismo, internacionalismo dentro del contexto de la Semana Internacional contra el Muro del Apartheid. Para la editorial con la cual abrimos esta emisión tomamos parte de un artículo tuyo que lleva como título Brigadas Internacionales Pacifistas o Nuevo Método Eurocéntrico de Injerencia en la Resistencia Palestina. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué fue lo que te llevó a escribir dicho artículo? Y la segunda se centra en la parte en que afirmas, hemos advertido de un tiempo a esta parte que existen varios sectores. Hoy se me antoja hablar de uno de ellos. Si es que puedes, nos gustaría saber cuáles son esos sectores. Sí, bueno, en principio gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Les mando un saludo enorme, Patricia, Bea, y un saludo, por supuesto, a todos los seguidores de Al Hurriya. Estáis haciendo una labor fantástica. Nosotros en Rompiendo Muros estamos muy contentos de colaborar también con ustedes y de que podamos colaborar juntos. En serio, los felicitamos. La primera pregunta, ¿cómo surgió este artículo? Bueno, normalmente estas cosas suelen surgir en base a pequeños detalles, a pequeñas anécdotas.
En particular, esta nota de opinión surgió a raíz de un debate que se armó en una red social muy conocida entre activistas internacionalistas que estaban hablando básicamente de una de sus últimas manifestaciones en Bilín. Y bueno, en este debate que se armó alrededor de esta manifestación en particular, que fue una manifestación realizada el año pasado, en el 2009, no recuerdo el mes ni la fecha exacta, varios de estos participantes de este debate espontáneo, por ejemplo, en Europa, vos decías que están muchas atravesadas por el eurocentrismo. Están atravesadas, ese es el término correcto, Beatriz. Mira, yo te podría dar nombres de algunas, en fin. Lo que pasa es que, evidentemente, yo no quiero generalizar ni quiero hacer de esto luego un ataque a rompiendo muros por parte de estas organizaciones, pero básicamente... No lo hagas, no es necesario tampoco, no. Básicamente son ONGs, son pequeñas ONGs que están en colaboración muy estrecha con ONGs israelíes, lo cual eso, sin desmerecer las actividades que realizan, eso nos da una primera pauta, es decir, estas organizaciones no gubernamentales europeas se ponen en contacto y colaboración con organizaciones no gubernamentales israelíes que defienden los derechos humanos, evidentemente, pero es que en Palestina hay muchas organizaciones no gubernamentales, no solo en Israel. Hay muchas organizaciones no gubernamentales en Palestina que forman parte, evidentemente, y defienden los derechos humanos. Y sin embargo, estas organizaciones pues tienen un mejor contacto y una mejor colaboración con las organizaciones no gubernamentales israelíes. Evidentemente, aquí hay lazos, hay vínculos de pensamiento occidental. Y evidentemente aquí... ese trabajo. Y el tema es el siguiente, yo creo que la clave para entender todas estas cosas, evidentemente no podemos analizarlas como compartimentos estancos, no podemos analizarlas en concreto y en particular, tenemos que hacer uso del análisis relacional. No podemos hablar solo de estas ONGs que hacen esta actividad en particular u otras ONGs que hacen otros actos en particular. Tenemos que unir y relacionar absolutamente todo. Y cuando relacionas absolutamente todo, te das cuenta de que detrás de todo esto hay un discurso que se... Fernando, realmente nos quedaríamos hablando toda la noche con vos, pero lamentablemente el tiempo se nos está terminando y Bea tiene una última pregunta para hacerte. Bueno, queríamos, aunque algo ya sabemos, pero para que sepan también los oyentes, que nos cuentes cómo nació y cuál es el objetivo que tiene el colectivo de trabajo de Rompiendo Muros. Bueno, nació como nacen estas cosas, muy espontáneamente. Nació porque tres personas nos encontramos en un momento y en un lugar determinado con que teníamos muchas afinidades y a la hora de abordar